Bueno, bienvenidos. La idea de esta serie de videos es abarcar un poco los principios de la ingeniería de software. Nos vamos a basar en un libro que es de Robert Martin y que se llama Clean Code, adaptado a lo que es código JavaScript, ¿sí? Hay una serie de principios que son los principios SOLID, que es a lo que queremos llegar, digamos, con esta serie de videos. Pero básicamente esto pretende ser una guía para crear software reutilizable y comprensible que se pueda mejorar con el correr del tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea de estos principios. Y básicamente vamos a empezar por la parte de lo que son buenas prácticas en general en lo que es la programación. Vamos a ir de lo menos complejo hacia lo más complejo hasta llegar a la parte de programación en objetos y bueno, esto que les comentaba de los principios SOLID aplicado a lo que es JavaScript, ¿no? Este libro primero hace hincapié, tiene un formato bastante amigable, si quieren después lo voy a subir a mi repositorio. Tiene un formato bastante amigable y empieza con lo que son las variables, ¿no? Siempre da un caso negativo, es decir, cómo no debe hacerse algo, y siempre un caso positivo, que es la forma correcta o la forma recomendada de hacer algo, ¿no? Y empieza por lo que es el tema de variables. Siempre que empezamos con la parte de programación vemos que al principio está la parte de variables, que está muy relacionado con lo que es la sintaxis del lenguaje y demás, ¿no? Como ya saben, si no lo saben, recomiendo que vean los otros videos. La forma de generar constantes en JavaScript es a través de esta forma. Y lo primero que dice es que hay que utilizar nombres significativos y pronunciables para definir las variables, ¿no? Esto va a dejar un código más limpio, ya sea para nosotros o para cualquier compañero que esté laburando en nuestro equipo, ¿no? Y el código, es decir, la parte que no hay que hacer, ¿sí? Básicamente el primer ejemplo que da es este, ¿no? Bueno, nombrar una variable de esta forma, ¿sí? Claramente esto es un nombre significativo, pero claramente no es un nombre pronunciable, ¿no? Hay una librería en JavaScript, no sé si la conocen, que es Moment.js, que básicamente sirve para todo lo que es generación de fechas, de horas, formatos, ¿sí? Te sirve para restar días entre sí y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esta nomenclatura. Ahí va. ¿Sí? Esto es no hay que hacer y este es el cómo debería hacerse, ¿no? Esto puede parecer muy trivial, pero como les digo, este es todo lo que forma lo que son las buenas prácticas y la idea justamente de esto es de ir desde lo más inicial hasta lo más complejo. Entonces, ¿cómo debería llamarse esta variable? Bueno, le podríamos poner fecha actual, ¿no? El valor es el mismo, es decir, de moment es la librería, o sea, no hay error en cuanto a lo que es el código, sino hay error en lo que es la nomenclatura de variables. Siempre debe establecerse un nombre significativo y pronunciable. Esto va a dar un código más limpio, ¿sí? Para cuando lo veamos la próxima vez. Algo referente, esto yo lo voy a dejar acá como primer principio, ¿no? Que vamos a abordar, utilizar nombres significativos y pronunciables. Bien, el segundo principio que establece, que está muy relacionado también con esto, es directamente usar nombres buscables, ¿no? Utilizar nombres buscables en cuanto a funciones, en cuanto a variables, en cuanto a lo que sea. Y se basa básicamente en que nosotros como programadores leemos muchísimo, leemos más código, vamos a poner, que el que escribimos. Entonces, una buena práctica es utilizar nombres buscables porque estamos todo el día leyendo código. Ya sea que estemos laborando en un proyecto, que bajemos un repositorio o lo que sea, siempre estamos leyendo código. Entonces, básicamente se basa en que es importante que el código sea legible y buscable, ¿sí? Repito, esto puede parecer trivial, pero ya tenemos que empezar con buenas prácticas desde las bases, ¿sí? Algo que establece acá, no sé si conocen la función setTimeout, básicamente son funciones asincrónicas que esperan como evento, ¿no? Una función o un callback, ¿sí? Entonces, básicamente lo que establece acá es que se le puede pasar una función y acá, como ejemplo, da 86.400.000, ¿sí? Entonces, hay una parte del código que se empieza a complicar la situación y lo pone como comentario que es 86.400.000, ¿sí?
¿Cuál es la forma correcta de especificar ese número? ¿Sí? Porque lo vamos a leer en otro momento del día, a futuro, y no vamos a saber a qué nos estamos refiriendo con ese número. Entonces, esta sería la forma incorrecta, ¿sí? O la menos recomendable. Y la forma correcta, el cómo debería hacerse, vamos a escribirlo bien, ¿sí? Vendría a ser un setTimeout. La misma función, la función no es el problema, es decir, lo que se está disparando no es el problema es la mala llamada o que no vamos a saber a futuro qué significa eso. Y lo que establece es, bueno, dentro de una constante que se llame, por ejemplo, le podemos poner milisegundos en un día, ¿sí? Y acá establecer ese numerito. Entonces, cuando nosotros veamos el código, vamos a estar haciendo referencia a la constante definida arriba de todo, ¿sí? En un archivo externo de constantes, dentro del mismo archivo, lo que sea que ustedes necesiten, ¿sí? Y ahí vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con ese número o por qué lo pusimos, ¿sí? Otra cosa que establece como tercer principio, ¿sí? Acá está, vamos a establecer este como segundo principio, este como primer principio, y el tercer principio que establece este libro de Clean Code Solid aplicado a JavaScript es básicamente evitar el mapeo mental. ¿Sí? Después vamos a estar un poco hablando de la imperatividad de las funciones de lo que es JavaScript, pero no sé si conocen, hay prototypes aplicados a este lenguaje y básicamente se establece, esto vendría a ser de forma incorrecta. Ahora voy a explicar lo que es el mapeo mental, ¿no? Pero imagínense que tiene una constante de ubicaciones que tienen diferentes países. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, una cantidad de países que puede salir de una base de datos, puede estar constante dentro de nuestro código, lo que ustedes consideren. Ahora, algo muy común para recorrer elementos, en vez de usar un for como lenguajes funcionales, ¿sí? Lo que tiene JavaScript son prototypes, como les comentaba, y básicamente lo que podemos hacer es utilizar o desprender de este objeto tipo array una estructura tipo for each, ¿no? Entonces lo que establece el libro es que esto es incorrecto. ¿Qué es incorrecto o que no es recomendable, ¿no? O sea, no hay cosas incorrectas, simplemente hay mejores formas de resolver un problema y de que sea más práctica la lectura, el mantenimiento, etc. ¿Sí? Si no vieron la parte de prototypes y de callbacks, por favor vayan a los otros videos. Entonces, básicamente, dentro de este for each se pueden establecer diferentes cosas, ¿sí? Se pueden llamar de diferentes funciones. Y llega un punto que necesitamos usar este famoso U que estamos haciendo dentro de lo que es el for each. Bueno, ¿sí? Y va a llegar un punto, quizás en otro momento, o que otra persona llegue y no entienda qué es esa U, ¿sí? No entienda dónde sale. Entonces, a eso se refiere el libro con el mapeo mental, ¿no? Siempre poner nombres descriptivos de los elementos. Entonces, esta sería la forma incorrecta, ¿sí? La forma correcta de llamar a esto puede parecer muy trivial, repito, ¿sí? Estamos en la parte básica de esto. La forma correcta sería algo así, ¿no? Ubicaciones.forEach, fíjense que la estructura no cambia, lo que cambia es la forma en que yo accedo al elemento, la forma en que yo llamo al elemento. Acá puedo tener las mismas funciones, F3, ubicación, ¿sí? Pero bueno, esto el libro se refiere con mapeo mental y bueno, es una de las buenas prácticas que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, número 3, evitar el mapeo mental del código, ¿sí? Siempre aclarar o darle un nombre representativo a lo que estamos haciendo. Como cuarto y último principio de este video, vamos a ver la parte de no incluir, si el libro te dice que no incluyas contexto innecesario dentro de lo que es tu código. Es decir, ¿a qué se refiere con esto, no? Que si tu clase o el objeto que vos tenés dice algo, no lo repitas dentro de las variables, ¿sí? ¿Sí? Es decir, evitar repetir nombres que ya tienen una jerarquía superior asignada. Por ejemplo, el libro da el ejemplo de un coche, ¿no? Y acá dice que como forma incorrecta, ¿sí? Como que está mal, es decir, hace esto, ¿no? Coche marca. Bueno, Honda. Coche modelo. Accord. ¿Sí?
Entonces, a lo que se refiere el libro con el contexto innecesario es esto. Si ya tenemos una jerarquía superior, que en este caso es el objeto coche, no voy a repetir coche marca, coche modelo, coche año dentro de las variables o de las propiedades del objeto. Entonces, la forma correcta de establecer esto es generar la misma constante, el mismo objeto coche, pero disponer marca y modelo, ¿sí? Sin hacer referencia a la palabra coche, ¿sí? Estos son los primeros 4 principios que establece. Vamos a ver que hay un montón más dentro de lo que es el libro, son como 30 principios y como les comento después se empieza a complejizar el asunto. Pero bueno, esto fue un primer acercamiento, ¿sí? A lo que es Clean Code aplicado a JavaScript. Espero que les haya servido. Un saludo grande.